Ya arrancamos, ¿eh? Estoy con unos temitas para compartir. A ver. Bueno, ahora sí, comenzamos. Acá estamos. Bueno. Bueno, ahora que tenemos la base de datos creadas, las tablas y tenemos nuestro archivo de login, ¿no? Lo que vamos a hacer en la clase de hoy es trabajar con el backend, evidentemente con el backend en PHP. Vamos a ver cómo nos conectamos y cómo vamos a crear clases de conexión, ¿no? Utilizando PHP, que es el último tema que vamos a ver en este curso. Bueno, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, tenemos nuestro archivo. Una aclaración. Para trabajar con PHP, les recomiendo que utilicen SAMP. Yo venía usando en las anteriores clases el WAMP, pero con PHP funciona mucho mejor el SAMP. Así que si tienen que elegir uno de los dos, les recomiendo el SAMP, ¿no? Porque me di cuenta que con WAMP tira algunos errores, no funciona muy bien. Así que nada. El SAMP conectado con Apache y MySQL prendido. Con esas dos cosas ya estamos en condiciones de poder correr este proyectito tranquilamente. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear una carpeta dentro de la raíz, ¿no? Esta carpeta, nosotros vamos a tener nuestro cap proyecto y dentro vamos a crear una carpeta que se llame clases dentro del proyecto, en la ruta raíz, ¿no? Bueno, dentro de esa carpeta clases lo que vamos a hacer es crear un archivo que va a contener clases de conexión. Digamos, lo vamos a tener ya guardado este archivo y cuando queramos usar una de esas conexiones, vamos simplemente a llamar a la clase y con eso ya nos va a servir para tener para mucha base de datos o para reutilizar en cualquier proyecto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es crear un archivo base de datos.php. Va a ser este archivito que tenemos acá. Y este archivo, como les dije, este archivo base de datos.php lo vamos a utilizar como una clase en general, ¿no? Como una clase general, para obtener la conexión con la base de datos y para hacer llamadas a algunas rutinas y funcionalidades que vamos a ir necesitando. Entonces, lo que nos va a facilitar, ¿no? con este archivo en PHP es la posibilidad de tener una base de datos totalmente armada para no tener que ir haciendo la programación cada vez que necesitamos llamar o conectarnos a una base de datos. Entonces, bueno, comenzamos. Nosotros no hemos visto teoría de PHP, pero bueno, vamos a ver directamente la práctica,
cómo funciona en una última clase. Bueno, vamos a crear con esta etiqueta, creamos nuestra clase PHP, nuestro archivo PHP, ¿no? Y lo que vamos a hacer va a ser crear una clase conectarse. Va a ser simplemente una clase como ustedes la conocen, una clase que se llame conectarse, que luego la vamos a llamar a través de métodos. Y lo primero que vamos a hacer es definir los atributos que va a tener esa clase. Estos todos atributos de manera privada son, digamos, simplemente variables, ¿no? De esta manera, con el signo peso se define los atributos o variables en PHP. Es lo mismo que hacíamos en otro lenguaje, nada más que le agregamos un signo de pesos para adaptarlo a PHP. Bueno, acá estamos definiendo los atributos que vamos a utilizar. Uno va a ser el atributo host, otro el atributo usuario, otro va a ser el atributo password, ¿no? Y, bueno, otro va a llevar el atributo de la base de datos. Y por último vamos a tener el atributo con el nombre de la conexión que vamos a utilizar. Los nombres de los atributos no hace falta que estén en inglés, pueden estar en castellano, son nada más nombres de variables. Pasa que a veces uno por costumbre los anota en inglés, pero no haría falta, simplemente son variables. Bueno, entonces, vamos a aceptar. Bueno, entonces luego lo que vamos a hacer es una clase pública. Vamos a crear una clase pública, que en realidad sería no una clase, sino una función pública, que sería una función constructora, en la que le vamos a decir, vamos a usar el this siempre para hablar, el this lo vamos a utilizar para hablar del objeto actual, ¿no? Para llamar a las variables, a los atributos que definimos anteriormente. Vamos a usar el this, signo peso this, siempre con signo pesos. Y vamos a asignarle al user el nombre de usuario que habíamos usado en el Beans para la base de datos, que es el usuario root. En realidad, no tenemos usuario y contraseña, por eso le decimos usuario root. Y yo agarro, vamos a localhost. Bajo el de SAM y vamos a al PHP admin, ¿no? Tenemos, veo que se... Qué raro. Bueno, no tenemos clave ni contraseña, ¿no? No tenemos ningún tipo de clave ni contraseña para ingresar. Entonces, cuando usan el localhost, lo que van a hacer es user root y password en blanco. Nombre del database va a ser capproyecto, que es la que veníamos utilizando. Y el host, el nombre del host simplemente va a ser localhost, porque es lo que venimos utilizando. Luego, ahora me estoy dando cuenta que como yo siempre usaba el WAMP, voy a tener que crear nuevamente, ahora lo voy a hacer rápido, voy a tener que crear nuevamente la base de datos TAC Proyecto, porque la tengo guardada en otro
Ahí vamos a crearla rápido. Por lo menos la de usuarios, que es la que vamos a utilizar para validar el login. Perfecto. Agregamos rápido porque yo la tenía, ¿saben lo que pasó? La tenía en el WAMP, digamos, en la red, cada red, el WAMP y el SAMP son redes diferentes, entonces ahora que pasé al SAMP, obviamente que no tengo guardada la base de datos, entonces lo voy a crear rápido. Marchar 40, marchar 40, nombre, apellido, marchar 20. Vamos a ver la clave primaria. Listo. Estamos a hacerle de 20 también. Perfecto, creamos rápido la que vamos a usar, que es la de usuario, y luego le agregamos un usuario. La Gmail, la clave y nombre de apellido. Listo, ya tengo mi base de datos con un usuario cargado, creado. Bueno, aclaramos le asignamos los valores a los atributos, ¿no?, que vamos a utilizar en nuestra conexión. Y luego lo que vamos a hacer es una función pública conecta, lo que esta función la vamos a utilizar para, como bien dice acá, para crear y retornar la conexión con la base de datos. O sea, vamos a tener simplemente un if que vamos a preguntar si se conectó. Le vamos a preguntar a nuestra base de datos si se conectó y si se conectó o no y si hubo algún error. Si hubo algún error, vamos a decirle que mate el proceso, que muera el proceso con el archivo DAI. Ahora vamos a repasar bien cómo se forma, pero básicamente es eso. Le vamos a decir que muera el proceso con un error, con un cartel. Simplemente que me aparezca este cartel cuando no se puede conectar, error de conexión. Y luego lo que hacemos es con esto, con el punto dis, connect error, concatenado con el connect erno, lo que estamos diciendo es que en caso de que se produzca el error, me diga, bueno, error de conexión y me muestre el código del error. Con el connect erno, lo que vamos a obtener es el código del error, exactamente el código del error de conexión, para que yo pueda buscarlo, con ese código de error pueda investigar a qué se debe el problema, ¿no? Esto simplemente le estoy diciendo que me pase un detalle de error en caso de que no se pueda conectar. Y, lo que hago en esta función es llamar a la conexión, ¿no? Es crear, digamos, la conexión, llamar a la variable, al atributo conexión, y crearle un MySQL, un new MySQL, que estamos creando la conexión, en el que va a tener como parámetros todos los atributos de la conexión, ¿no? El host, el user, el password y el nombre de la database, del database. Y luego, tenemos el if que si en caso de que falle me va a arrojar este error.
Y si se llega a conectar, no va a hacer nada. Si llega a conectar, simplemente va a pasar y se va a conectar. Simplemente eso es lo que estamos haciendo en este apartado. Bueno, luego, tal cual como hicimos una función pública, que luego la vamos a llamar cuando nosotros queramos conectar con la base de datos, simplemente vamos a llamar a conectar y nos vamos a conectar. También lo mismo para conectar, vamos a tener una para cerrar la conexión. Vamos a tener un método que nos va a permitir cerrar la conexión con la base de datos, ¿no? Simplemente vamos a llamar también al atributo de conexión y la vamos a cerrar. Esto si vamos a llamar a este método, a esta función método público que es cerrar base de datos, lo vamos a siempre, lo bueno de esto es que lo vamos a configurar una sola vez y siempre cuando queramos conectarnos vamos a utilizar conecte, cuando queramos cerrar vamos a utilizar cerrar BD. Hay que tener en cuenta que este cerrar BD hay que estar seguro que queremos cerrar la conexión, ¿no? Porque nos va a matar la conexión y nos va a desconectar de lo que estemos haciendo. Bueno, perfecto. Hasta acá estamos con eso. Bueno, luego vamos a tener una función para ejecutar la consulta, ¿no? Para ejecutar la consulta que nosotros queremos hacer contra la base de datos. Se va a llamar ejecutar, que le vamos a pasar el parámetro de la base de datos. Y simplemente lo que va a hacer esta función va a ser ejecutarme un query, ¿no? Un proceso, un query SQL, o sea que la vamos a utilizar para realizar alguna consulta hacia la base de datos. Simplemente y le vamos a pasar en el query, le vamos a pasar la consulta, ¿no? El CL, lo que queramos consultar de nuestra base de datos. Bueno, a ver, por ahora tenemos esto. Bien, función ejecutar para realizar la consulta. Me va a retornar un result, ¿no? Este result es exactamente el resultado de la consulta. Digamos, si yo quiero consultar sobre las cantidades de, no sé, de usuarios de una provincia, por ejemplo, me lo va a guardar el resultado en el result y me lo va a retornar a la función, ¿no? Bueno, perfecto. Hasta acá estamos. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es una función, ¿no? Una función pública también. La función pública que nos va a devolver la cantidad de renglones que fueron, alcanzados, ¿no? Por alguna de nuestras órdenes o que fueron afectados. O sea, si yo lo que vamos a utilizar nosotros es que vamos a ingresar un usuario en el login. Vamos a ingresar un usuario y yo lo que quiero que me diga es si ese usuario que ingresé se encuentra en nuestra base de datos. Ahí vamos a ver la conexión con la base de datos, que va a chequear si se encuentra el usuario en la base de datos. Y si se encuentra, que me diga la cantidad de usuarios que yo tengo en mi base de datos. Si no lo encuentra, bueno, me va a arrojar cantidad 0, ¿no? Bueno, por un lado, me va a devolver las columnas afectadas en la consulta que yo haga. Me va a decir la cantidad. Bueno, luego vamos a tener otra función, último renglón. Bueno, lo que va a hacer esta función último renglón nos va a devolver un result, ¿no? Este result va a ser el mismo result de la consulta. O sea que yo la función ejecutar, le voy a cargar, me va a devolver lo que la consulta que yo haga.
y la va a almacenar en esta función. Le va a pasar este result, que lo que va a hacer es retornar un array, simplemente me va a retornar un array que va a ser el resultado de una búsqueda, ¿no? Este return va a ser el resultado de, el return con el result va a ser el resultado de la búsqueda que yo haga. Bueno, después, bueno, simplemente después vamos a tener una última función que va a ser limpiar query, en la que me va a simplemente limpiar las consultas que yo haga, vamos a aceptar a alguien que está queriendo entrar. Simplemente el free result, ¿no? Me va a limpiar el resultado. Simplemente me va a limpiar mi caché para que pueda seguir utilizando la consola, ¿no? Ir haciendo consultas y demás sin acumular basura. Así que con el limpia query simplemente me va a limpiar eso. Bueno, entonces esta va a ser nuestra primera parte de nuestro PHP. Ahora vamos a dar una segunda parte, vamos a crear otro archivito. Pero por el momento hay alguna duda de cómo se armó la conexión con la base de datos acá en PHP, cómo lo armamos. ¿Alguna consulta sobre eso? Bueno, perfecto. Ahora, bueno, una vez que tenemos este archivito armado, yo igual se los voy a pasar, así lo prueban y demás. Tenemos este archivo armado, entonces vamos a ir al login. Entonces lo que nosotros queremos hacer es ahora crear otro archivo PHP, que lo que queremos hacer es que me diga, como les comenté, es chequear el login, ¿no? Y saber si los valores que yo tengo en el login están guardados como usuarios en la base de datos, ¿no? Entonces, para eso vamos a crear otro archivo que se llama checklogin.php. Y lo que va a recibir este archivo, el checklogin.php, va a recibir los parámetros del usuario y la contraseña que nosotros carguemos en el login. O sea, omitir. Entonces, simplemente va a recibir esos parámetros. Ahora vamos a ver cómo va a estar conformado ese archivo checklogin.php. Bueno. Checklogin.php lo vamos a cargar dentro de la carpeta, dentro de la raíz del CAP proyecto, ¿no? No dentro de una carpeta, sino en la raíz junto con mi archivo login.html. Vamos a aceptar. Bueno, simplemente acá lo que vamos a hacer, simplemente me va a mostrar en pantalla, ¿no? Con la función, el método hecho, me va a mostrar en pantalla los datos que yo cargue. En el check login, los datos, por ejemplo, en este caso, en un post, me va a mostrar los datos del email y los datos de la password. Que yo lo que le tengo que pasar es, si yo voy al login,
le tengo que pasar el ID o el name, ¿no? Del email, en este caso es el mismo, y el ID de la password. Siempre cuando hacen esta validación funciona, siempre agreguenle un name. Yo por pruebas internas funciona mejor teniendo un ID y un name. Toma mejor la validación del login. Así que siempre el name está bueno que se lo agregue. Aunque sea el mismo, eso no hay problema. Bueno, entonces seguimos con el check login. Eso me va a validar con un salto de línea, no un BR, para que quede un poco más lindo. Y luego voy a necesitar un require. ¿Qué significa el require? El require es requerir. Voy a requerir que me cargue todas las funcionalidades que yo tengo creados en el archivo basedatos.php. Tengo que utilizar un punto, una barra, nombre de la carpeta, clases, barra, nombre del archivo. Entonces, lo que yo le estoy diciendo acá, una vez que me muestres el usuario y clave, cargame. El require es cargame toda esta clase. Todo lo que usé en este archivo, cargámelo, todas estas utilidades, para poder conectarme con la base de datos, ¿no? Entonces, eso se hace a través del require. Bueno, entonces, simplemente ahora sí vamos a llamar. Ahora sí, vamos a llamar a nuestra clase, a nuestra función conectarse, ¿no? Que acá ya esta función está en el archivo basedatos.php, ¿no? Conectarse. Tenemos conecta, el método conecta y la función conectarse, que es la principal, la clase conectarse, que me va a traer todo. Entonces, yo, una vez que tengo este archivo, ahí ya puedo llamar a esa clase. Entonces, a través lo voy a guardar toda esa clase dentro de una variable nueva conexión, igual a new conectarse. Y luego también voy a guardar le voy a asignar también a esta variable la función conecta, que es, acá la tenemos. La función conecta, que es la que va a utilizar, que es la que nos va que es la que va a realizar la conexión con la base de datos, ¿no? Bueno, luego voy a crear mi query con la consulta que yo quiero realizar. En este caso va a ser un select, ¿no? Vamos a seleccionar, con asterisco seleccionamos todo de la tabla usuarios, donde usuario sea igual a. Entonces acá lo que me va a validar es, yo voy a ingresar un dato, un email y un password. Entonces con el query, con mi ejecución me va a decir, una vez que se realiza la conexión, primero va a realizar la conexión con la base de datos y luego me va a decir, bueno, búscame de la tabla de usuarios todos los usuarios que coincidan con el que yo ingresé. Y entonces, y mostrámelo y decime cuál es. Entonces me va ahí a arrojar esa búsqueda. Simplemente me lo va a chequear y ahí va a hacer una conexión con la base de datos, ¿no? Entonces, por ahora, ¿no? Hasta acá, lo que yo hice fue instanciar la clase. Lo que hice fue instanciar la clase, conectarse, la clase de la conexión, ¿no? Y armar el query. Simplemente hasta acá lo que hice fue instanciar la clase de la conexión, armar el query que quiero utilizar, y ahora lo que me falta es que ese query se ejecute.
Entonces, para que se ejecute, ahora viene el siguiente paso. Entonces, ahora voy a utilizar un hecho query. El hecho query se utiliza para ver en pantalla esto. Yo acá estoy armando la consulta. Si yo no pongo el hecho query, digamos, me hace la consulta, me da el resultado, pero lo que yo quiero también, para que se entienda un poco mejor, es que me muestre en pantalla qué consulta utilicé. Me muestre todo esto, me muestre todo el armado del query y me lo muestre en pantalla. Entonces, para eso uso el hecho query, es para mostrar, el hecho en PHP es para mostrar en pantalla un resultado. En este caso usé el hecho y los valores de email me lo va a mostrar en pantalla, hecho password me lo va a mostrar en pantalla y simplemente a la izquierda el método que utilicé, que en este caso es un post. Bueno, hecho query también lo muestro por pantalla. Y simplemente, como resultado, voy a tener a la variable resultado, le voy a asignar la nueva conexión y la ejecución de la query. Simplemente en este paso voy a ejecutar la query, me va a lanzar la búsqueda. Y bueno, con el result num_rows me va a devolver en el resultado los números de columnas. En este caso, como yo lo voy a usar para validar el login, me va a devolver la cantidad de usuarios encontrados. Y simplemente por pantalla me va a decir, con un BR para que quede más lindo, me va a decir la cantidad de usuarios encontrados es el valor de la variable row_count, que es este, en el que yo le guardo el result de los números de columnas. Entonces, la cantidad de usuarios encontrados va a ser esta cantidad que estoy mostrando acá. Bueno, ahora entonces vamos a probarlo. Vamos a hacer una prueba, a ver cómo funciona esto. Bien. Estamos siempre a chequear que esté conectado, ¿no?, al Apache MySQL, porque esto simula un servidor. Si no estaría esta conexión, no funcionaría nada de esto, ¿no? Porque esto estamos trabajando directo con el backend y conectándonos a una base de datos. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es localhost. Y voy a pasar la ventana del login. Bueno, pasamos ahí a la ventana del login y vamos a hacer dos pruebas. Primero vamos a validar que esté bien. Si yo ingreso, por ejemplo, root, no le puse la arroba, entonces tengo que agregarle una arroba, root@gmail.com, y no sé, hago una prueba. 1, 2, 3, 4, 5. Ingreso. Bueno, como es una clave 1, 2, 3, siempre me va a salir un cartel de seguridad que cambia la contraseña porque es muy débil. Pero bueno, yo acá me está funcionando. Yo acá lo que me está haciendo es mostrarme, ¿no? Vamos a ir comparando con el código, mostrarme email y password. Root, email y password que yo haya ingresado a través de un método post. Si hubiera utilizado método get, me aparecería acá arriba. Como dice el método post, me aparece acá en pantalla. Luego, con hecho. ¿Dónde está? Con hecho, estoy mostrando la query. Me sale acá la query. Select from usuarios o el usuario igual al ingresado, ¿no? Digamos, el usuario que encontré, el usuario que ingresé, y cantidad de usuarios ingresados 0.
Porque ¿qué es lo que hizo? Se conectó a la base de datos que yo le di la conexión. En este caso, Cap Proyecto, ¿no? La acabamos de crear. Se conectó a la base de datos y me dice que el usuario que yo ingresé no coincide con el que está guardado. Entonces, la cantidad de usuarios encontrados es 0. Ahora vamos a hacer otra prueba. Vamos a ingresar el que tengo guardado, ¿no? En la base de datos. Prueba 90, 90, 90. Ingresar y ahora sí, me carga, me muestra la información del usuario, me dice el select con la consulta que yo utilicé y la cantidad de usuarios encontrados en mi base de datos es igual a 1. Así que, bueno, con esto está funcionando esta validación de login, ¿no? Y bueno, con lo visto hasta ahora, lo que podemos hacer es conectarnos a una base de datos, hacer una búsqueda dentro de la base y obtener la cantidad de renglones encontrados, dependiendo mi consulta, la cantidad de resultados encontrados y que se devolvieron, ¿no? de esa búsqueda. Bueno, hago una consulta, lo visto hasta acá en esta forma de conectarnos con PHP. Vieron que PHP no es nada del otro mundo, ¿no? Es, digamos, bastante intuitivo. Nada más uno tiene que aprender más o menos cómo se definen las variables, los atributos y algunos nombres de los códigos particulares, pero después es muy parecido a otros lenguajes de programación, es bastante intuitivo. Así que bueno, en el día de hoy no voy a tomar lista porque ya les puse a todos presentes, como al ser la última clase. Bueno, ahora lo que les faltaría, no sé si ustedes pudieron realizar todos los ejercicios y actividades obligatorias del curso, pero bueno, yo teniendo cómo se va a manejar ahora, así, teniendo todas las actividades obligatorias del curso realizadas y los ejercicios obligatorios del aula virtual, ya con eso están en condiciones de recibir la certificación. La certificación de programador Java Full Stack del curso Codo a Codo tanto, que sirve a nivel nacional esa certificación. Nada, una vez que tengan eso completo, van a recibir la certificación. A mí ya de la coordinación, yo ya les pasé la lista de personas los que generalmente se conectan, ¿no? Generalmente me basé, digamos, yo le tuve que pasar una lista en verde con todas las personas que estaban en condiciones de tener la certificación y cuáles no. Digamos, los que les pasé que no tuvieran condiciones de certificar fue porque no se conectaron, no sé, se conectaron las primeras clases, pero no se conectaron más, fueron muy pocos, no pocos comparados con la lista, sino los que estuvieron siempre presentes, los que fueron entregando las actividades, todos esos van a estar en condiciones de recibir la certificación. Obviamente, de la coordinación general van a chequear que tengan hechas, ¿no? Más allá de que yo le pasé la lista con las personas que yo considero que van a tener la certificación, que son todos los que siempre se vienen asistiendo a la clase y vienen haciendo las actividades. Además de eso, van a chequear que tengan el curso completo, ¿no? Así que nada, yo hoy les voy a estar pasando todos estos archivos vistos, se los voy a estar pasando por correo. Nada, voy a estar corrigiendo lo que me falte del aula virtual hasta esta semana, hasta el 28 de diciembre, que terminan oficialmente las clases. Y bueno, les deseo muchos éxitos a todos, que reciban todos la certificación y que les sirva para conseguir algún trabajo.
este curso está ligado a varias empresas, así que una vez que reciban la certificación seguramente lo llamen para entrevistas y demás, porque está, digamos, se le pasa todos los contactos de ustedes a las diferentes empresas que están atrás de este proyecto. Y nada, fue un gusto haber compartido este curso con ustedes y bueno, nos encontraremos en alguna otra oportunidad. Leandro, una pregunta. Sí, ¿cómo va? ¿Van a estar subiendo al aula virtual lo que resta del proyecto para poder terminarlo? Estamos haciendo dos proyectos en el aula virtual. El de los pedidos y una página web. Esta Sí, semana no subieron lo que correspondería a esta semana. Se supone que tocaría la parte de PHP y no la subieron. sí, generalmente suben con una semana después de las clases. Solían subirla el domingo anterior, el contenido correspondiente a la semana. Sí, exactamente. Y Así venía ahora, hasta ahora, y el domingo no subieron, ayer tampoco y hoy tampoco. bueno, les voy a consultar, a ver si yo calculo que deberían subirlo, ¿no? Eh, Supongo. y eso les, a ustedes tienen en el aula virtual, ¿tienen alguna actividad o ejercicio obligatorio referido a este proyecto? El proyecto este, los pedidos, sí, lo estaban siguiendo. Estaban subiendo videos del avance y llegamos hasta la parte, más o menos lo que llevamos con vos, de la comunicación con la base de datos. A mí lo que me pasaron, sí, lo que me pasaron para dar es esto hasta acá. Yo ahora lo hablo con la coordinación. Si no lo suben es porque no, digamos, no lo van a necesitar para el completado del curso, pero yo calculo que lo deberían subir. Así que yo ahora, después de esta clase, hablo con la coordinación y les envío, bueno, cuando les envío un mail Sí, de... porque estaría bueno tenerlo terminado para nada, tenerlo todo funcionando y ver cómo funciona. Sí, 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 Tanto la parte de dar de alta los pedidos y guardados en la base de datos como hacer las consultas y mostrarlo en pantalla. ok. Bueno, dale, perfecto. Yo lo voy a comunicar con la coordinación y le estoy manteniendo por contacto por mail a ver de cómo seguimos con esto. Si no, Perfecto. de prepararlo y de última dejarme un videito yo para mostrarles eso. Dale, por eso estaría bueno darle un cierre en ese sentido Vale. al proyecto, al curso con el proyecto y ver lo que es el dar el alta y el listado de la consulta. Ok, perfecto. Sí, sí, ahora después de la clase lo voy a hablar en la coordinación. Muchas gracias, perfecto. Leandro, ¿cómo estás? Tengo una consulta. Las actividades obligatorias, ¿no sabes hasta qué fecha se podían entregar? Actividades obligatorias, yo calculo que, mira, no tiene fecha de vencimiento, pero como el curso oficialmente termina el 28 de diciembre, Ajá. yo calculo que hasta esa fecha va a haber tiempo. Después ya se deben cerrar todo lo que es eh, el aula virtual, las notas, ya se debe cerrar todo con eso. Ok, perfecto. Listo, gracias. Igual, como le digo, a mí lo que me pasaron es que lo más importante son los ejercicios obligatorios, eso sí los tienen que tener todos hechos. Las actividades obligatorias son importantes, pero puede ser si les faltan, digamos, si no llegan a completar todas, no creo que por eso no les den la certificación, ¿no? A mí lo que me pasaron que era lo primordial eran los ejercicios obligatorios, eso sí, tienen que estar todos, y después, bueno, las actividades obligatorias se va a ir viendo, ¿no? En cada caso particular. Y una consulta. El mail que había que reportar por si teníamos problemas con el aula virtual, porque viste que los habían abierto hasta el 18 de diciembre para si algunos habían quedado con ejercicios obligatorios pendientes y a mí me quedó justo en la unidad 1 de Java. Y cuando lo fui a realizar, no me permitió, me decía como que ya había superado el número de intentos. Obviamente ya lo había hecho en una oportunidad y no lo culminé y por esa razón no lo pude terminar y cuando se reabrió no me lo permitió. De hecho, guardé la capture para tenerla allí, pero no pude hacer nada.
Sí, eso se lo tenés que comunicar a través de mail, a través al correo de Paula Motini. Paula Monti. Sí, a ver si lo tengo por acá. Acá, paula.motini@bue.edu.ar. Acá lo copio. Edu.ar. Ella es la facilitadora del curso. Ok, Me perfecto. envió un correo a ella, copiame, con copia a mí, y nada, y con eso ahí ella seguramente te va a estar resolviendo tu consulta. Ok, listo, perfecto. Gracias, Leandro. No, no, no. Leandro, buen día. Ya, Marcelo. Bien. Mira, quisiera hacerte muchas preguntas, ¿bien? Porque, digamos, empiezo por una de las tantas. Sí. Primero, ¿hasta qué tiempo voy a poder yo acceder a la plataforma virtual para repasar temas, para poder, no sé, rehacer algunas cosas que por ahí me quedaron medias confusas? Esa sería una de las preguntas. ¿Hasta qué tiempo podría acceder al aula virtual? ¿O cuándo la van a cerrar? Porque cuando yo cursé el codo a codo, cuando quise entrar, no sé, una vez que finalizó el curso, vi que mi cuenta desapareció. Entonces no tuve la oportunidad en esas vacaciones poder repasar los temas que me quedaron inconclusos. Te voy a dejar también otra dirección, por las dudas. Sí. En codo. No sé si lo tienen. Codo a codo. Esta es de la estos son de los esta dirección son de la gente que administra el aula, para que lo tengan. Y son, digamos, esto es la dirección general de codo a codo, ¿no? Esta casilla. Por cualquier cosa, para que la tengan, pues si quieren comentar algo, no sé, capaz estos temas. Yo igual, todas estas consultas que me estás haciendo no la tengo, no, la verdad que no me lo pasaron esa información, pero te lo puedo averiguar con la coordinación y cualquier cosa, bueno, acá les dejo el correo por si quieren hacer cualquier cosa que quieran aclarar, decir, esta es la casilla de la Dirección General de Codo a Codo. Bien. Lo segundo, hiciste mención de que generaste unas calificaciones, supongo, conceptuales, y quisiera saber yo como alumno en qué condiciones o qué observaciones realizaste con respecto a mi desempeño en la cursada, si fue satisfactoria, si me faltó contenido. Digamos, quiero que si de alguna forma me podrían hacer llegar esa información como para poder reforzar esos temas. Bien. Sí, es más, si quieren se los muestro ahora. Yo creo que todos ustedes, vos me acuerdo, Marcelo Peralta, me acuerdo de tu apellido, que estás en la lista, digamos que lo único que me pidieron a mí es que les pase una lista de alumnos que están en condiciones de recibirla, en mi punto de vista, si es que están en condiciones de recibir la certificación y quienes no. Yo les pasé una lista con los que yo pensaba que, digamos, todos los que están conectados acá, a todos les pasé como ok. Déjenme ver a ver si se las puedo mostrar. Si se quedan tranquilos. Acá estoy con... Sí. No, ni una idea. No sé si es esta otra, Denme un minuto. No, esta no es.
Bueno, igual yo básicamente me basé en esta para pasar. No, pero les quiero mostrar la que es. No sé por qué no me aparece. Bueno, ya no me aparece la lista. Yo la entregué, se ve que se la guardó todo, me la desapareció. Pero sí, quédense tranquilos que digamos, a las únicas personas que yo les puse como que no me parecía que reciban la certificación, fueron a personas que prácticamente no tuvieron presencia en clase, enviaron poca ejercitación, pero los que siempre, dentro de todo, no en todas las clases, ¿no? Pero en la mayoría de las clases, del principio, se conectaron, estuvieron presentes y más o menos fueron, no todas, ¿no? Tampoco me chequeé si hicieron todas las actividades o no, pero que más o menos tengan algunas actividades hechas, a todos ellos se los pasé como aptos para recibir la certificación. Vos, Marcelo, también estás en esa lista. Así que estén tranquilos. Todos los que están acá están en esa lista, salvo, digamos, los que los pasé en rojo, digamos, que no me parecía que tengan la certificación, son personas que nunca se conectaron o se conectaron en las primeras clases y después nunca más, o entregaron muy poca actividad y demás. Así que no, por ese lado quédense tranquilos. Bien. Te digo otra más. No sé si tengo tiempo para preguntarte. Sí, tranquilo. Bien. Bueno, vamos a presuponer que tengo la certificación. ¿En qué fecha podría contar con esa certificación, ya sea digital o en papel? Te cuento en mi experiencia codo a codo que yo fui la primer camada que inició codo a codo, allá en el año, no sé si es 2016, 2017. ¿Tuviste en presencial o no? Sí, tuve presencial, sí. De paso te cuento un poco mi historia para que más o menos te ponga en contexto. Sí. Estuve colaborando con la cruzada Programa Tu Futuro, digamos, fui uno de los voluntarios de la Villa 31. Y, digamos, conozco a muchos de ustedes, es decir, conozco a John Paul, bueno, gente que hay gente que no hay todavía, y, digamos, tuve la suerte de conocer gente que, bueno, que me ayudaron en esto, en lo que sería la parte de HTML, y bueno, eso me dio la motivación de poder yo